Buenas tardes, continuando con el módulo de músculo esquelético. Día de hoy vamos a valorar lo que son las fracturas y sus características. Tenemos tipos de fracturas: oblicuas, comminutas, en espiral, compuestas, en tallo verde, transversas, simples, dislocaciones, abiertas, cerradas. Como ven, una complejidad de nombres, pero que los vamos a agrupar para estadificarlos mejor y para valorarlos en una forma más adecuada. Es importante, cuando tenemos una fractura, entender las causas de la misma. Y pueden ser las siguientes: caídas de una altura, accidentes automovilísticos, golpes directos, maltrato infantil. Ojo, esto de maltrato infantil es importantísimo, porque debemos de diagnosticarlo y tratar de que nuestros pacientes reciban la atención adecuada para disminuir la morbimortalidad de los mismos. También puede ser por causa de fuerzas repetitivas, como en el caso de los atletas que corren, que tienen fracturas por sobrecarga a nivel de pie, tobillo, tibia o la misma cadera. Por eso es importante esa anamnesis y ese buen examen físico que cada uno de nosotros debe de realizar. Si tenemos una fractura, hay que ver si esa articulación se ve deformada o no, si se ve hinchada o edematosa, si hay presencia de un hematoma visible, si el paciente refiere un dolor intenso, si hay adormecimiento o hormigueo, o como lo refieren ellos, entumecimiento, si hay ruptura de la piel con el hueso, si hay protrusión del mismo, porque cambia conductas, si hay movimientos limitados o incapacidad para moverse. Todo eso nos indica la gravedad de la fractura. Y hay cosas que pensar o que no hacer. En primer lugar, no mover al paciente con fractura hasta que tengamos una camilla adecuada o una forma de movilizarlo con estabilidad. No tratar de recolocar las fracturas, verificar antes del movimiento si hay lesión de columna, no tratar de estabilizar si no se tiene el conocimiento, y no probar la fuerza o la consistencia de algún hueso, porque podría implicar cambiar una fractura de un tipo a otro tipo, y eso genera una complicación. Recuerden, no es lo mismo una fractura expuesta que cerrada o encamisada. Las fracturas expuestas implican contaminación, ya que la fractura cerrada es aquella que no ha salido al exterior, por lo tanto no tiene contacto con el medio ambiente y espera que no vaya a presentar un proceso infeccioso. Mientras que una fractura expuesta se sabe que es una fractura contaminada, por lo tanto hay que manejarlo con antibióticos para evitar una contaminación. Cuando hablamos de fracturas cerradas, que son simples, o abiertas, que son expuestas, todas estas las clasificamos en 4 tipos: la fractura transversal, fractura oblicua, fractura en espiral o fractura comminuta. La fractura transversal y oblicua normalmente se manejan conservadoramente, no así la fractura en espiral o comminuta, que son evidentemente quirúrgicas porque son inestables y potencialmente son fracturas que provocan complicaciones y que deben ser manejadas con la prontitud necesaria. Aquí tenemos una fractura comminuta. La fractura comminuta es la formación de varios pedazos, la mayoría pequeños, a nivel de huesos tubulares, que provocarán
acortamiento de la misma con pérdida de tejido inminente y rotación que puede significar daños permanentes en el sistema nervioso o en los mismos tendones. Normalmente estas se dan a cabo por aplastamientos, o sea, algo cae con fuerza en el hueso y lo deshace. También estas fracturas son de manejo prolongado, o sea, el manejo y el tratamiento puede durar hasta meses o años. También existe la fractura helicoidal o espiral, que es una fractura que tiene dos picos y estos picos son capaces de cortar músculos, tendones, nervios y vasos, porque es completamente inestable, se desplaza un pico sobre el otro, como ven en esta imagen. Esto se puede desplazar hacia arriba, este se puede desplazar hacia abajo e ir disecando los tejidos y provocar grandes hematomas, ya que es completamente inestable. Mientras que la fractura oblicua, su desplazamiento es menor, este borde de aquí puede impactar con el otro y mantenerla estabilizada, siempre y cuando no se ejerza fuerza o movimiento en la misma. La más estable es la fractura transversa, se desplaza, se puede cabalgar, pero por su corte rara vez va a disecar músculos, tendones, etc. Aquí tenemos una imagen de una fractura, es una fractura compleja con dislocación, y eso hay que referirlo, es una fractura de radio en su tercio proximal, de tipo transverso, cabalgada, con desplazamiento del cúbito, lo que la convierte en una luxofractura y es de manejo rápido a pesar de la fractura transversa del radio. ¿Por qué? Por la luxación. La luxación en ese punto, esta luxación está haciendo compresión sobre el nervio y sobre los vasos sanguíneos. Y el efecto secundario va a ser más dañino que la fractura en sí misma. Por eso son de manejos rápidos. En este otro caso es una fractura compleja, es una fractura oblicua impactada del peroné, pero una fractura en espiral de la tibia. Aquí parece que fuera oblicua nada más, pero aquí se mira un corte arriba y otro corte arriba. Significa que está dándole la vuelta al hueso y entonces es una fractura en espiral. La fractura oblicua impactada es la que está deteniendo que no se desplace y este pedazo no venga a cortar aquí y este no corte acá arriba. Entonces son fracturas que deben de ser manejadas inminentemente. ¿Por qué? Porque la lesión es de gravedad. Y el manejo quirúrgico es inminente para estabilizarla. En las emergencias, lo que ustedes van a ver es exactamente esto. Son aparatosas, son en muchas ocasiones desagradables. Y aquí definitivamente hay una luxofractura. No sabemos qué tan grande, los rayos X lo van a demostrar, pero me llama la atención estos dos puntitos blancos que están aquí, con una piel erosionada de apenas 2-3 milímetros, pero eso significa que es una fractura expuesta. Por lo tanto, además de hacerla quirúrgica, ya está sobreinfectada y el manejo con un antibiótico debe ser inminente. Así que es importante examinar y evaluar adecuadamente, tanto a la inspección, a la palpación y después con un control de rayos X para saber cuál es su manejo. Aquí tenemos una fractura de el segundo, tercero, cuarto y el quinto, hay una muesca metacarpianos de la mano derecha.
A esto se le llama la fractura del boxeador. Es una fractura inestable, ya que es una fractura que va a provocar cambios inflamatorios crónicos en la mano y inestabilidad de la misma. Para mejorar, hay que colocar unos clavos intramedulares que estabilicen estas fracturas y permitan que se consoliden de una forma más adecuada. Si no se le pone nada, esto va a generar unos callos óseos grandes que deformarán la mano, la inflamarán y limitarán la compresión. Por lo tanto, muchas de las actividades que hacía este paciente ya no las volverá a realizar. Y la oportunidad de mejorar a este paciente significa el manejo más pronto. Hay que recordar que hay que dar antiinflamatorios para que baje el edema, porque entrar a una mano edematosa es complicado, pero tampoco dejarlo en un tiempo demasiado prolongado. Aquí tenemos una fractura multifragmentaria del tobillo, una fractura completamente inestable con acortamientos, con probables lesiones de tendones. Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fragmentos. Y estos 7 fragmentos hay que estabilizarlos con placa tornillo, porque también hay un compromiso de la articulación. Y si esto no se mejora, va a haber una erosión y esta erosión va a generar una artrosis de este pie. Claro, el tiempo de evolución de esta fractura va a ser largo. Y aquí es donde hay que estabilizar todos estos fragmentos, alinearlos y utilizar el material más adecuado para generar una estabilidad de este paciente. Aquí tenemos un paciente con fracturas múltiples a nivel de pie, sobre todo del talón, con fragmentos pequeños y fragmentos grandes. Esta es una fractura multifragmentaria. ¿Qué se va a hacer con este paciente? Pues prácticamente nada. Dejar que se consolide como se pueda. Si abren, cuando abran van a empezar a salir pedazos y van a quedar sin nada ahí. Así que no tienen ningún objetivo abrir, sino que dejar que el organismo se recomode. Claro, los pies van a quedar deformados, probablemente camine mal o no camine, pero va a quedar con sus pies. Este caso ya les había enseñado anteriormente la fractura a nivel de T12 con compromiso de la cavidad medular. Este paciente ya tenía sección medular, definitivamente no iba a caminar aún con esos pies, pero el objetivo es poder darle una mejor sobrevida al paciente y una mejor estabilidad. Mejor que sus pies queden deformados a que no tenga pies. Aquí tenemos otro caso en donde hay una fractura a nivel del hombro. Importan estas fracturas con estos segmentos que están aquí, que están en la cavidad glenoidea, ya que si se meten se convierten en ratones articulares, estancan la articulación y limitan el movimiento. También es importante hacer un planteamiento quirúrgico para desprender o sacar estos fragmentos. Si se pueden fijar, se fijan; si no se puede, no se fijan. Aquí tenemos un caso un poco complejo, evaluado por resonancia, porque fue atendido, fue manejado conservadoramente, pero el paciente después de 4 a 5 semanas persiste con dolor en la muñeca con limitación de movimiento. A la evaluación radiológica se encuentra ligera alteración en la densidad, por lo cual se hace una resonancia en 2 secuencias diferentes, en una secuencia T2, una secuencia STIR, en la cual logramos ver una alteración de la parte interna del escafoides
que se ve hipointensa en T2 e hiperintensa en FLAIR, y que haciendo este diagrama recordamos que la parte externa del escafoide está vascularizada, el interna no. ¿Cuál fue el problema aquí? Necesitó un pin que uniera estas dos fracturas, ya que esta se devascularizó y se necrosó. Y entonces este paciente quedó con una necrosis avascular, una lesión permanente que dejará imposibilitada esta muñeca con limitación de muchos movimientos y probablemente con dolor persistente en algunas ocasiones. Por eso es importante hacerles controles radiológicos a los pacientes post-traumatizados. Sirve para tratamiento también. A un paciente post-quirúrgico, post-operado, es ideal realizarle controles radiológicos para ver cómo va evolucionando su enfermedad. Por ejemplo, en este caso, van a ver muchas placas con tornillos, clavos intramedulares, placa o tornillo para fijación de algunas fracturas particulares. En fin, hay una modalidad de instrumentalización para lesiones óseas compleja que la manejan los ortopedas para estabilizar las fracturas. Gracias por su atención. Si tienen dudas o comentarios, pueden hacerlos en este momento.